Hola, muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente. Una toma abierta porque miren, parece librería hoy el Frente. ¿Se acuerdan ustedes? Prisión Verde. ¿Quién no leyó Prisión Verde? Tú lo leíste, ¿va, Fernando? 4 veces. Tío Margarito. El Camino de Mayo es la victoria de Ramón Amaya Amador. Las palabras de Visitación Padilla. Historia de los Y todos son míos. Todos, José Carlos. todos los traje. Historia de los sin historia de Mario Argueta. El canto del zorzal de Hernán Guevara. Hay un diputado nacionalista que se llama Hernán Guevara. Han de ser familia. Este está interesantísimo. Argentina en el conflicto centroamericano, la dictadura y el internacionalismo revolucionario. Emiliano Valerini Casal. Es un argentino que su papá fue desaparecido en Honduras en los 80 y se vino a hacer una tesis doctoral sobre ese tema. Buscando el tesoro de Berta Elena Nativí, Es un poemario. que es la mamá de Tomás. Sí, no, es la hija. Ah, la hija de Tomás. Y esta es la biografía de un escrito de Tomás Nativí. La fuerza Revolucionaria. social revolucionaria. Ese es el que estoy... Bueno, es ya el- con estas lecturas, Fernando, me hago un poquito a la izquierda más. Ah, me dijo el maestro, me dijo el maestro. Estaba ya planificando lo que te iba a decir antes de empezar Dice, el programa. maestro dice, solo tienen una inclinación ideológica. No, tenemos de todo, Leo, tenemos de todo. Renato, si estaba blandito, aquí te fuiste con eso. Argentina en el conflicto centroamericano. Está bueno ese. Mira, el último. Este lo estoy leyendo yo. Carlos Alberto Patiño, Villa. Es un profesor Imperios mío. contra el Estado, la destrucción del orden internacional contemporáneo. Sí, ese lo estoy Está leyendo. buenísimo. Cuando lo lea me lo presta. Pero dice José Carlos que está en editorial ahorita una biografía de Carías Sí, la de Thomas Dodd. sin sesgo político. Entonces, Leo, esa sí me interesa, Leo. Que todos esos otros tienen su sesgo. Aunque Prisión Verde es un clásico Es un apasionante. clásico, claro. Así es. Y leído en la juventud es apasionante. Es, Sí. José Carlos, influyente. explícale a la gente de este proyecto. Bueno, esta es la editorial de la Cedesol. Es un proyecto que se llama Libros para Todos. Ese es nuestro lema. Y el objetivo, Renato, es el siguiente. Si el hondureño gasta, o la persona de a pie gasta 100 lempiras en su almuerzo, ¿por qué no puede gastar 100 lempiras en un libro? Entonces, nuestro lema es, ningún libro nos tiene que costar más de 100 lempiras. Estos libros todos, este por ejemplo, que es el más grueso, este cuesta 57 lempiras. Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con todo el dinero que la Secretaría se ahorra en viáticos y combustibles, porque somos bien tacaños, hacemos un ahorro y lo vamos acolchonando y con esto imprimimos libros. Entonces, se hace una modificación presupuestaria, tenemos un convenio con IER, el Instituto Hondureño de Educación por Radio, que tiene una de las mejores editoriales e imprentas del país, y sacamos estos libros a bajo costo regalados para todos. Entonces, el año pasado sacamos 12 libros, este año vamos a sacar 20 y el objetivo es que la gente lea. Así es que los traje porque como ya Díaz no venía, yo voy a llevar todos los libros que hemos sacado. Los estabas acumulando Es correcto. por cada día que no venías. Me alegra que esté, José Carlos. Gracias. José Carlos Cardona es el secretario de Desarrollo Social. Fernando Anduray, analista político. Fernando, ¿qué tal? Gracias, Renato. Buenos días. Siempre mis palabras primeras son para que el pueblo hondureño busque de Dios. Y el ruego de mi corazón al Padre Celestial para que con su Espíritu Santo pose su mirada sobre Honduras. Y los que no han orado a estas alturas del día, oren. El día va a ser mejor. Si no lo han hecho, oren. Y el que no ha aceptado a Jesucristo, ahí está para todos, dando fe, esperanza y nos da lo que nadie nos da en este mundo, Renato. Así es que buenos días a todos, que Dios bendiga a Honduras y vamos a ver cuáles son las sorpresas del programa hoy aquí con José Carlos. Primero, La frase, hoy no hay enemigos en el set. Siempre te la digo. don Fernando Lezama. Don Fernando Lezama es analista en temas electorales. Los tres se respetan, y por lo tanto pueden haber disensos, pero no van a haber descalificaciones. Claro. Y fíjense que no comenzamos mal este miércoles. Saben que a las 8 van a tener una comparecencia conjunta
los 3 consejeros electorales. Y según la información que tengo, ya con una actitud diferente, de tratar de solucionar las diferencias, de superar los problemas, porque sí hubo problemas el domingo, y darle certidumbre a la población. Entonces, yo estoy con mucha expectativa, esperando la comparecencia de ellos. A las 8 va a interrumpir un ratito el programa, pero nos va a servir de suministro para seguir reflexionando. Así que es una buena noticia, como también para mí es una buena noticia que desde Punta Cana, República Dominicana, retorna Televicentro Lucecita Madrid. Por eso desapareció esta última semana, Punta Cana, mira, mira qué vacaciones. Pero no viene bronceada. Miro sin luz la parte de Luz Madrid, miro oscuro ahí. Es porque viene brillando por el sol. ¿O será que irradia demasiada luz absorbida en República Dominicana que opaca la luz que tenemos por aquí? ¿Qué tal, Lucecita? Muy bien, licenciado Renato, contenta de estar una vez más, por supuesto, aquí en el foro más importante del país y compartiendo el tema del día que está en pantalla, donde usted puede opinar, por supuesto, dar su opinión y también hacer sus preguntas al 9773-6065 y también a nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo también a través de nuestro canal de YouTube. Reflexiones para que los de las primarias del domingo 9 de marzo no se repita en las generales del 30 de noviembre. Reflexiones para que lo de las primarias del domingo 9 de marzo no se repita en las generales del 30 de noviembre es el tema de esta mañana. Envíe su opinión. Frente a Frente presentó el tema del día. ¿Cuántos días estuviste en Punta Cana? 4 días. 4 días, ¿qué tal? Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué tal? Les dicen que eso es precioso, ¿verdad? Hermoso. Es similar las playas a Roatán. Ah, ¿de veras? Sí, no tenemos nada que nada con un poquito más de infraestructura a Roatán no tenemos que envidiarle nada a Punta Cana. No. La belleza del país no tiene nada que envidiarle. Muy bien, No, muy bien. nada. Es correcto. Hermosa. ¿Y Santo Domingo qué tal? Muy bien, la gente cálida, amable. De hecho, eso es lo que me sorprendió. Toda la gente era amable, al menos mi percepción, con esa vengo, muy amable. Los dominicanos son muy amables. Son muy Muy amables. bien. Muy ¿Fue cálidos. acompañada o fue sola? Acompañada. ¿Por qué me dijo hace poquito que sola y No, ahora me dice acompañada que... con amigas. Con amigas, bueno. Sí, Bueno. porque pensó que te No, acompañía. ella aprovechó días de vacaciones. Yo no, cuando me pide la autorización, por aquí tenemos un sistema que al jefe inmediato tiene que autorizar las vacaciones. Entonces, no me acuerdo yo que el 9 de marzo es el día de las elecciones. Ella no se acuerda. Yo creo que no se acordó con premeditación. Porque ni siquiera, ya sabía lo que iba a pasar. ni siquiera me recordó a mí, sino que yo le autorizo sus vacaciones. Y cuando estábamos organizando el equipo, preguntan, ¿y Luz Madrid? ¿Y usted no le autorizó vacaciones? Me reclamaron. ¿Y usted no le autorizó vacaciones? Y me acuerdo que coinciden tus vacaciones con las elecciones. Dios mío. De otra manera, hubiese sido imposible. Pero bueno, la pasaste bien, ¿verdad? Claro Estás de que sí, retorno y de nuevo en el trabajo, Lucecita. Muy bien. José Carlos Cardona, a las 2 de la mañana de lunes, me pone un mensajito. Te he estado viendo, Renato. Mejor lo voy a leer. Vamos a ver. José Carlos Cardona. José Carlos Cardona. Renato, te estuve viendo. Mañana, o sea, el mismo lunes, debes hacer análisis frío, dice. O sea que me sintió un poquito caliente el domingo. ¿Cómo no iba a estar caliente con ese relajo? Uy, Dios mío, sí. Oíme, ¿cómo no iba a estar caliente con ese relajo? Caliente, pero sin perder la compostura. Ok, ¿cuál es tu análisis de lo que pasó? Como a las 12 de la noche, tú sabes que mi esposa va de candidata a diputada. Entonces andamos con ella en el carro y pasamos por la Pedro Nufio. Estaba colapsada de carros.
Y ahí en la cuarta entrada de la Kennedy hay otro centro de votación colapsado de carros. Y le digo a mi esposa, esta es la primera elección en la que se divulgan datos del TREP antes de que empiecen a votar en algunos lugares del país, que era Tegucigalpa. Y pues las decisiones de última hora. Sí. Entonces, le digo, aquí pasó algo. Yo, para el público, lo voy a decir, he leído más de 1000 novelas policíacas porque es mi género favorito. Entonces, la pistola estaba humeante, como dicen en las novelas policíacas. Yo digo, aquí pasó algo. Aquí pasó algo, digo yo. Y aquí tenemos que encontrar qué es lo que ha pasado. En las horas sucesorias, todo devanó en una tremenda crisis mediática, opiniones encontradas, zipizapes, pero sobre todas las cosas, y esto es una ley universal de las novelas policíacas, en toda crisis, en todo asesinato, en todo proceso traumático como lo que pasó, el culpable es el que más se beneficia de la crisis. Entonces, hay un culpable político y hay un culpable técnico. Entonces, ¿en qué le beneficiaba a Nasriafura Sabla una crisis de esta si él no tiene competencia? En nada. Entonces, el culpable no está por ahí. ¿En qué le beneficiaba a Libre y a Rixi Moncada una crisis de esta si ella no tiene competencia, si Libre, pues, más bien toda la culpa injusta que le han echado al gobierno de esto, no nos convenía, pues. Entonces, el culpable no está por ahí. ¿Cuál fue el único partido en el que hubo una narrativa de fraude desde antes de ese día? ¿Cuál fue el único candidato que denunció que le iban a hacer un fraude? O, digámoslo objetivamente, ¿por qué las 300 urnas de 24,000, porque esa es la otra cosa que hay que decir en esto, 300 urnas de 24,000 y pico fueron las que no se entregaron? ¿Por qué en esas 300 urnas casi el 80%, 90% las está ganando Salvador Narrala? ¿Cuál era el objetivo de afectar las urnas donde iba a ganar Salvador Narrala? Entonces, todas esas preguntas conducen a que hay un culpable político o de que la crisis la ha provocado alguien que quería que todos esas sospechas levantadas en ese partido se convirtieran en realidad. Ahora veamos el culpable técnico. Bueno, esa es mi conclusión de investigador policíaco novelesco. El culpable técnico, bueno, por lo que vimos en la narración, y yo quiero salvar aquí, lo voy a decir, quizá esto me genere molestias dentro de mi mismo partido, de mis compañeros. Yo no creo que ninguno de los 3 consejeros del CNE supiera que esto iba a pasar. No creo que Ana Paola Hall, no creo que Marlon Ochoa, no creo que Cosette López supieran que esto iba a pasar. Cuando vos ves a Cosette López en el desarrollo de la tarde, del día de las elecciones, dice, hay una entrevista que le hace hoy mismo, ahí en el Centro Logístico Electoral, en donde ella dice, no quise pensar mal, no pensé que esto iba a suceder. Ella está descolocada. Yo le escuché, ¿sabes qué dijo? Dijo, sí, la próxima pienso mal para que no nos vuelva a suceder. O sea, desconfío de todos. Exactamente. Sí. Entonces, esa mujer está tan en shock como toda la opinión pública hondureña. Entonces, a mí se me dificulta, yo sí voy a pensar bien hoy, a mí se me dificulta pensar que una persona se va a juzgar su puesto, su carrera, su prestigio. Ella es una abogada prestigiosa, conocida. Me cuesta pensar que una persona así va a arriesgar todo eso quedando en la historia, porque esto va a quedar en la historia del país. Es el primer proceso electoral con proceso de escaneo biométrico, inédito, 86% de participación. Es el primer proceso en el que no se están inflando votos y es el primer proceso en el que se están transmitiendo solo los datos sin inconsistencias. Por primera vez el hondureño está viendo los votos reales que obtuvo cada quien
Claro, falta un montón que escrutar todavía y que transmitir, pero esto ha sido un éxito rotundo, pero esos 300 urnas, ese 1 y pico %, han venido a empañar porque había una narrativa para generar una crisis. Y siento que ellos, arriba, no fueron los culpables. 3 momentos, y con esto participo porque en realidad quiero escuchar al maestro y a don Fernando, para que discutamos sanamente. 3 momentos. Momento número 1, se hace una licitación para una empresa de transporte. Yo dirijo 2 instituciones, vos lo sabés, llamé a los departamentos de compras de las 2 instituciones, les digo, ustedes necesito que me expliquen esta licitación, estos pliegos, este contrato. ¿Hay alguna irregularidad aquí? Ninguna irregularidad, ministro. Ninguna irregularidad más que saber si se hizo el monitoreo que estaba en una de las cláusulas. En la noche anterior, esto también lo menciona la consejera López, en la noche anterior al proceso, alguien, no sabemos quién, y este debe ser el autor intelectual de todo esto, alguien ordenó que se cambiara o se mandaran los camiones al interior del país y se quedara la capital y San Pedro sin camiones y sin distribución de las rutas de las maletas. Y en vez de camiones dejaron rapiditos. Esa orden vino de afuera y se la dieron a alguien de adentro, a alguien que está debajo del pleno de los consejeros. De modo que, como todo estaba bien, ya se había entregado el 98% de las maletas de todo el país. Cuando ya llegaste al 98% de una meta, es como en las emergencias. Cuando yo estoy manejando emergencias y entregando 50,000, 60,000, 70,000 raciones de comida, cuando ya hemos entregado a todas las familias que Copeco nos dice que están inundadas, yo me tranquilizo, pero digo, ya todo está bien. Pero no se están dando cuenta, la persona encargada, que no sé quién es porque no conozco nada al interior del CNE, la persona que está encargada de distribuir Tegucigalpa, no sabe que le están metiendo una trampa. Y que le dicen, no hay camiones, son rapiditos. Primera sospecha de que algo no va a salir bien. Más allá de que hubo tardanza en las imprentas, que podríamos sospechar de eso, en la mañana, a las 8 de la mañana del día de las elecciones, la crisis ya está en proceso. Porque los buses, y ahí es donde el general Roosevelt Hernández explica claramente y dice, los militares hacemos lo que nos dice el encargado del CNE. La ruta logística, los lugares donde se entregan las maletas, nosotros solo acompañamos y custodiamos. Al no haber camiones nuestros involucrados y usar un transporte privado, no somos responsables de lo que haga ese transporte privado. Y empieza todo esto que hemos visto y que los memes han construido en un desastre. Pues entras a TikTok y lo que te dan ganas es de morirte, ¿verdad? Con todo lo que ves ahí. Van los buses con música de playero al fondo y llenos de maletas. Y empieza toda esta construcción. Yo quiero decir también que los medios de comunicación se prestaron a que esto se magnificara y se convirtiera en un episodio que debe algún día ser escrito en una novela por lo que sucedió. Entonces se opacó el hecho de que el 86% de un país utilizó por primera vez un sistema biométrico sin mayores incidencias, el hecho de que por primera vez el partido que más infla votos en internas, que es el Partido Liberal, hay datos históricos que me respaldan, no inflará votos, por primera vez acudió masivamente todo un país a votar en una interna sin mayores incidentes, más allá de esto, y por primera vez no se entregaron a tiempo 300 maletas. Y mi abuelo decía una frase, mi abuelo fue preso de la dictadura de Carías, y decía algo, con el hondureño hay 2 cosas en las que no se tiene que meter nadie. No se tiene que meter con el recibo de la luz y no se tiene que meter con las elecciones. Gobierno que se mete con la luz y que se mete con las elecciones, pierde las elecciones. Eso le pasó al Partido Nacional, por ejemplo. Entonces,
fue muy peligroso lo que sucedió, Renato. Se puso en riesgo nuestra democracia y se puso en riesgo lo que tanto nos costó volver a ella. Y si esa mano peluda que intervino desde afuera del CNE y que le ordenó al de adentro del CNE alterar todo eso, ¿fue de tu partido? No pudo haber sido de mi partido, ¿sabes por qué? Por dos razones. Número uno, porque nosotros no nos beneficiamos de la crisis, somos perjudicados de la crisis. ¿A quién le echaron la culpa? Le echaron la culpa a nuestro gobierno, cuando nuestro gobierno proporcionó generadores, presupuesto, los carros del Estado. Yo puse todos los carros de la Sedesol y la Red Solidaria y todas las instituciones a la disposición. De hecho, a última hora nos pidieron 50 carros, los prestamos. Nuestra candidata incontestable, no tenía competencia. Mel Zelaya relajado, fue a votar en Catacamas, la presidenta votó en Catacamas. Nosotros estábamos esperando que este fuera el proceso más confiable de todos, porque es nuestro primer gobierno, Renato. Y nadie quiere hacer un primer gobierno y que le echen semejante tamal encima. Entonces la orden no pudo salir de nuestro partido, porque nosotros somos los perjudicados de la crisis. José Carlos Cardona es el secretario de Desarrollo Social. Lo han escuchado con la opinión que tiene del porqué de los acontecimientos del domingo. ¿Qué piensa Fernando Anduray? Y ya luego con Fernando Lezama vamos a hablar de cosas estrictamente electorales, sin que él deje de opinar sobre lo político también, porque sí, es un hombre con esencia política. Pero primero la pausa comercial aquí en Frente a Frente. El tráfico es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Buenos días, 7:23 minutos. El tráfico vehicular a la altura del Boulevard Morazán de Tegucigalpa a esta hora del día es un tráfico bastante fluido. Si ustedes vienen del sector de Comayagüela o sectores como el Estadio Nacional o el mismo barrio Morazán de la capital. Repetimos, hay un tráfico bastante fluido a la altura del Boulevard Morazán de la capital. Si usted también se dirige hacia la colonia La San Miguel, hacia la colonia La Esperanza y otras colonias aledañas a este sector. Tony Munguía les ha informado sobre el tráfico vehicular en Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Redes sociales es presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Fernando Facusé escribe a través de X: la accidentada ejecución de las primarias y las acusaciones entre el CNE y las Fuerzas Armadas solo evidencia el grave conflicto de interés de la candidata oficialista al decidir permanecer al frente de las Fuerzas Armadas. No solo hay que serlo, sino también parecerlo. El general anda perdido. Es de reflexionar la falta de ética de la candidata del oficialismo al negarse a abandonar su cargo como secretaria de Defensa, lo que levanta suspicacias de dónde pudo venir esa crisis. Esto no debe volver a pasar. Alfredo escribe: para que no se repita lo del 9 de marzo, el CNE debe de ser supervisado en todo momento y las Fuerzas Armadas no tienen que ser el custodio, ya que están polarizadas políticamente y ahora el gobierno no puede recibir críticas que demandó a Nasrallah por calumnias. Libre tiene miedo. Karen opina: se necesitan autoridades electorales íntegras y comprometidas con la justicia. Marjorie Calix: la transparencia electoral no es negociable, es un derecho ciudadano. Daniel Andino: cada voto debe contar y reflejar la verdadera decisión del pueblo hondureño. Edgardo escribe: Cardona dice que Libre no ganaba nada con lo que sucedió el domingo. Tenían todas las de ganar. ¿Será que esto pudo ser una prueba en vivo de lo que podían hacer con Smartmatic de inflar las urnas con votos de hondureños que se teletransportaron de Estados Unidos y España para votar? Sofía escribe: la voluntad del pueblo debe respetarse sin fraudes ni irregularidades. Muchas gracias. Continúa opinando a través de nuestras cuentas. Recuerde, Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentada por
La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credi Oportunidad. Fernando, ¿y tu opinión? Bueno, Renato, yo creo que han empezado a salir algunas líneas estratégicas para tratar de disminuir el desastre electoral que tuvimos el domingo. Veo cómo ya hay algunos esfuerzos por centralizar en Narrala las líneas de ataque político. La primera narrativa de José Carlos aquí es que es al Partido Liberal que le convenía el relajo que se armó el domingo. Y eso es una cosa ilógica. Y luego ayer vimos a funcionarios del gobierno poniendo algunas acciones jurídicas delictivas contra Salvador Narrala. Esto te dice que la campaña ya empezó y que lo que pasó el domingo no es una cosa aislada, es una cosa planificada, ejecutada por gente que no es tonta. Porque Roosevelt Avilés no puede venir a decirnos aquí que no se dio cuenta que las Fuerzas Armadas estaban siendo despojadas de su facultad constitucional de custodiar, transportar y darle vigilancia y seguridad al material electoral de acuerdo al artículo 272 de la Constitución de la República. Nosotros encontramos hace 3 meses a Rixi Moncada tratando de obtener un presupuesto de 254 millones de lempiras para que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo con exclusividad del transporte del material electoral. Es decir, había desde antes una particular preocupación de Libre por garantizar que las Fuerzas Armadas hicieran este trabajo. Y de la noche a la mañana, las Fuerzas Armadas son despojadas en el Consejo Nacional Electoral de su facultad constitucional. Las Fuerzas Armadas no protestan, no advierten a la Fiscalía que estaban siendo despojadas de esa facultad y, lejos de tomar decisiones para proteger esa labor, se hacen a un lado y terminan ahora confesando que recibieron órdenes de personal de segunda categoría y no del Consejo Nacional Electoral. Si el Consejo Electoral es el jefe de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral, Roosevelt Avilés y los coroneles, que no son inexpertos, porque ese es otro tema. Los coroneles de las Fuerzas Armadas que manejaron este proceso son los mismos que han manejado los últimos 5 o 6 procesos. Ya sabían cómo funciona, cuáles son los riesgos, dónde están los peligros y cómo funcionan los custodios electorales, el custodio militar y el custodio electoral que manda el Consejo Nacional Electoral como responsable del material electoral para entregarlo a las mesas electorales y a los miembros de mesas electorales el día de las elecciones. ¿Qué es lo que no sabía de eso las Fuerzas Armadas? De la noche a la mañana pudieron jugar con ellos. No, aquí hay algo más. Y luego encontramos que hace un mes más o menos agarran al general Vázquez Velázquez, a Venancio Cervantes y al otro general Puerto y los ponen en la fiscalía y les dicen que la responsabilidad de ellos está porque hay responsabilidad de la cabeza de las Fuerzas Armadas en el asunto del crimen que están persiguiendo contra ellos y que viene la cabeza, los generales, los mandos intermedios hasta llegar a quienes pudieron haber disparado. Y hoy que estamos en esta situación, ya no hay cadena de mando en las Fuerzas Armadas. Ya no es la Presidenta de la República, ya no es Rixi Moncada y ya no es el general Roosevelt Hernández. Y queda tomando decisiones ahí Roosevelt Hernández contra un coronel y contra 2 tenientes. Se exime de responsabilidad, absolutamente contraria a la conducta que consideró como delictiva la Fiscalía en el caso de Vázquez Velázquez. Entonces, ¿qué está pasando en esto? Luego encontramos que el día de las elecciones, Renato, no son 300 urnas, se están minimizando el daño. El problema es que a las 10 de la mañana habían más de 1000 urnas en Tegucigalpa y más de 1000 urnas en San Pedro Sula que no habían sido instaladas. ¿Cuánta gente decidió retirarse de la urna y no volver a llegar a votar? ¿Cuántas urnas se instalaron hasta las 12 del día?
¿Cuántas urnas se instalaron hasta las 2, 3, 4 de la tarde? Las últimas se instalaron en la escuela Osvaldo López Arellano, donde yo voto, a las 9:05 de la noche. Entonces, no es un problema de 300 urnas que se instalaron hasta el final del día. Es un problema que fue creciendo en el transcurso del día con miles de urnas. De tal forma que yo considero que podrían haber entre 200 y 300 mil hondureños que fueron afectados por la no instalación de las urnas a la hora en que tenían que estar instaladas y no pudieron ejercer el sufragio con las garantías que deberían garantizar 2.100.000 millones de lempiras que se invirtieron. Ahora, en lo interno, o en el mero día de las elecciones, ¿quiénes salvaron las elecciones? ¿Qué hubiera pasado si viene el Partido Nacional y el Partido Liberal y dicen a las 10 de la mañana, como no se han instalado las urnas, le ordenamos a los miembros de mesas electorales que se retiren de este proceso porque aquí hay un fraude, aquí hay algo que no sabemos qué está pasando? ¿Hubiera sido lógico eso? Hubiera sido lógico. Porque estaba frente a una incertidumbre de un movimiento y un control del proceso electoral que no podían explicar los miembros del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ahora, como dice José Carlos, si abajo una persona encargada de transporte y un par de funcionarios del Consejo Nacional Electoral le dieron órdenes a las Fuerzas Armadas sin que se enteraran los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque se está dejando aquí la idea de que ni Marlon Ochoa, ni José López, ni Ana Paola Hall se daban cuenta de lo que estaba pasando. Y vos acabas de decir, todavía estaba asustada a las 4 de la tarde Cosette. Si ellos no saben lo que estaba pasando, amigo, ¿quién está controlando el Consejo Nacional Electoral? Y entonces, ¿para qué los tenemos ahí? No, mira que Cardona acepta que hay una mano peluda de afuera, poderosa, Sí. que le da órdenes a gente internamente en las bodegas electorales, solo que excluye de esa responsabilidad que sea una mano peluda de libre Cardona. Bueno, yo le voy a Pero que hacer dice una que concesión. si hay alguien que se movió y ordenó para alterar esto. Bueno, yo voy a hacer una concesión en eso, en el sentido de que no hay ninguna persona en este momento señalada particularmente. Pero sí se sabe que hay un señor, creo, de apellido Moncada, y que está un jefe de logística y un militar, Los de adentro. y los contratados de transporte están involucrados en eso. En la conspiración. Ahora, eso es lo que pasó el día de las elecciones. ¿Quién salvó las elecciones? Los partidos políticos que le ordenaron a los miembros de mesa mantenerse ahí incluso hasta las 9 de la noche, esperaron para poder instalar la 12 de votación. la noche. Y el pueblo con una conciencia cívica enorme. Y te voy a decir una cosa, los que estaban reclamando en la calle que se instalaran las urnas y estaban denunciando que no habían llegado las urnas y esperaron las urnas hasta el final, son los miembros de mesas electorales del Partido Liberal de Honduras y del Partido Nacional de Honduras. No hubo protesta de Libre en ningún lado. La gente de Libre tradicionalmente bochinchera, tradicionalmente de calles, tradicionalmente que quema llantas, tradicionalmente que protesta por todo. Ese día no protestó en ningún lugar. Eso es falso. Pues yo no encuentro ningún reportaje en ningún lado que Aquí- diga que la gente aquí de tengo- Libre salió a la calle aquí a tengo los exigir videos. que llegaran las urnas. Aquí tengo los videos. Pero bueno, el tema es que eso es lo que pasó el día de las elecciones. La Fiscalía está metida en esto, el Tribunal Superior de Cuentas también. De ahí tendrá que salir una información oficial y señalar culpables o tomar decisiones contra ellos. El tema, Renato, para mí lo que me preocupa en este instante es que las elecciones no han terminado. Se están ejecutando. En este instante, el problema es que no tenemos la seguridad absoluta de cómo se va a manejar el censo interno del Partido Nacional y del Partido Liberal y de Libre, que viene en los captahuellas, en los lectores biométricos. ¿Quién me va a garantizar en el Consejo Nacional Electoral, con ese nivel de descontrol que tienen, que el censo del Partido Nacional no va a ir a dar a las manos de Libre o a las manos de los liberales? O el censo de Libre no va a ir a dar a las manos del Partido Nacional. ¿Cuáles son las garantías que tenemos en eso? Tú dices Ahí que pueden entra el trastocar, ¿Ah? que pueden trastocar Por esos aparatos. supuesto, ¿qué va a pasar ahorita? Ayer Marlon Ochoa decía, ya en lo que está sucediendo en el Consejo Electoral,
A mediodía dio unas declaraciones y dijo, en el 2021 yo dirigí, coordiné los procesos de escrutinios especiales y en este momento vamos a organizar y yo garantizo que vamos a tomar decisiones contra los fraudulentos, contra los que quieran violar la decisión popular. Es decir, él es el que va a manejar los procesos de escrutinios especiales. Yo le recomendaría a Cosette López y a Ana Paola Hall que convoquen a ese pleno y tomen las decisiones de suspenderles a funciones a Marlon Ochoa y asignar una comisión que sea imparcial para manejar esas cosas. Porque por experiencia propia, que yo estuve en el Consejo Nacional Electoral en las elecciones pasadas viendo, te puedo decir que los empleados y supervisores que tiene Libre ahí son realmente capataces y amedrentan, amenazan y sancionan administrativamente al personal de los otros partidos políticos. Y eso es lo que Cosette denunció ayer. Por eso fue al Consejo de los Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo es posible que el proceso de escrutinios especiales del más del 50% de la votación lo va a manejar Marlon Ochoa con su personal? Aunque hayan miembros del Partido Nacional y del Partido Liberal viendo sus urnas ahí. Pero el proceso de supervisión lo hace Marlon con su personal. Es decir, a Libre nadie se le puede ir a meter a supervisarle nada. Pero él con su gente sí está molestando y supervisando los escrutinios especiales de los otros partidos. Entonces es necesario revisar cómo está estructurado y asignadas las funciones al personal de dirección o mandos intermedios en el Consejo Nacional Electoral, porque podría ser que José Carlos tenga razón, que vos tengas razón y que sea personal intermedio el que ha generado toda la crisis ahí, en estas elecciones. Entonces, ¿cómo vamos a salir de estas elecciones? ¿Quién le garantiza a cada partido que su censo en este momento está seguro? ¿Quién nos garantiza a nosotros que efectivamente se transmitió el 62% de las actas de lugares donde todavía no se habían instalado urnas? Yo creo que aquí hay cosas, o que el 87% o el 92 o el 91% de los lectores biométricos había funcionado, ¿verdad? Sí hay reportes de que se robaron los lectores biométricos. Están viniendo urnas al Consejo Nacional Electoral sin lectores biométricos, se los robaron. Entonces, ¿cómo es que funcionaron? Entonces, ¿cómo está el control de Smartmatic? Yo tengo testimonios de gente en el Consejo Nacional Electoral que dicen que no pueden acceder a las informaciones que maneje Smartmatic. Tienen un sello. Hay informaciones o funcionamiento electrónico de Smartmatic que ni siquiera los miembros del Consejo Nacional Electoral pueden ver. Entonces, ahí sí podría cobrar alguna duda el hecho de que desde afuera alguien pueda estar con su mano peluda metida en esas cosas ahí. Pero entonces, si no tenemos respuestas concretas a estas cosas, y yo sé que es preocupación del Consejo Nacional Electoral, y probablemente a las 8 de la mañana nos van a tratar de aclarar algunas cosas, sabiendo que su cabeza está en juego, porque hay un clamor popular de renuncia, ¿verdad? Pero ellos tienen que salir de esta situación. El tema es, vamos a ir a las elecciones de noviembre con este Consejo Nacional Electoral, que todavía no nos puede decir qué fue lo que pasó el domingo. Vamos a ir a las elecciones de noviembre con la misma amenaza que nadie sabe de dónde vino, nadie sabe quién ejecutó el boicot. Vamos a ir a las elecciones de noviembre con una organización de mesas electorales o del proceso electoral con una bodega que no es altamente eficiente. Pues ¿cómo es posible que estén a las 8 de la mañana todavía emitiendo votos en algunas empresas para armar las maletas? ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas que están ahí. Debemos ver qué pasó, si nos interesa, pero más importante es lo que está sucediendo hoy y lo que va a suceder el día de las elecciones. Entonces, ambos coinciden que sí hubo boicot el domingo. 40 segundos para que hable don Fernando. Primero que nada, voy a aclarar. Hable el licenciado Lezama, decirle, porque aquí no somos Fernandos. Ah, es cierto. Soy ingeniero. Ingeniero Lezama, pero también es escritor. Es escritor. Y tiene como 3 ingenierías. Sí. Y está sacando otras maestrías. Le dije yo, no se cansa de estudiar. Es que nunca hay que dejar de aprender. Primero que nada,
Perdón, José Carlos, me olvidó. Yo te quiero felicitar por eso que estás haciendo ahí, independientemente de la orientación política de esos libros. Ya le dije que tenemos de toda la orientación Los libros son cultura. Así es. Y esa es una labor que sí merece reconocimiento. Así es. Gracias, maestro. Bueno. Y maestro, yo quiero explicar todo para que la gente no se confunda. José Carlos le dice maestro a Fernando porque una novia de José Carlos, Fernando le impartía una clase de Derecho en la Universidad Nacional. Entonces, persiguiendo a la novia, José Carlos iba a visitarla al aula donde era maestro Fernando Anduray. Y dice Cardona que hacía unos intensos debates en las clases, porque es una de las técnicas para impartir clases de Fernando. Y Fernando, que no era alumno oficial de Fernando Anduray, le quedó diciendo maestro. Por eso lo de maestro. Vamos con lo que tú tienes que decir. Primero que nada, yo no creo que Nasralla esté detrás de esto y tampoco vinculo con lo que pasó de la querella que se le va a interponer de parte de los ministros de la CID y de la CESAL. Yo creo que la culpa es de los que le querían hacer fraude a Nasralla. Y eso ya se ha discutido un montón y hay mucha tela cortada. 2, a las 5 de la tarde del 9 de marzo, Tomás Zambrano dijo: después del boicot ejecutado por Libre, le solicitamos por el fortalecimiento a la democracia que en los centros de votación donde no han llegado las maletas electorales se realice el sufragio el día de mañana con base al artículo 281 de la ley electoral. Entonces, los dos partidos jugaron a la idea, Liberal y Nacional, de que se suspendiera el proceso electoral. No el proceso. No, que se suspendiera, no. En las urnas. Donde no hubo votación, exacto, que se hiciera el siguiente día. No, se pensó en esa posibilidad. Exacto. Entonces no es... Si no habían elecciones a las 5 de la tarde, todavía no han llegado materiales. Pero la gente, fue la gente la que esperó. Por ley estaban cerradas las votaciones ya a las 4. Pero... Y esa prórroga también es ilegal. Pero hasta las 9 de la noche. La gente, me imagino que van a subsanarla con alguna acta. La gente fue la que salvó el proceso en esas 300 urnas. Y si fueron 300 urnas, maestro. O sea, hay unanimidad en el criterio de Cosette, el criterio de Marlon y el criterio de Ana Paola, en que fueron 300 urnas. Las que no habían llegado a las 6, 7 de la noche todavía. Sí, pero en la mañana... O sea, las que rescataron de los buses y las pusieron a las 6 de la tarde eran 300. San Pedro. Pero todas las urnas que no llegaron a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde... Ese número no estamos pasó. hablando de miles de urnas. No minimicemos las cosas. No. Eso, ahí usted no tiene el dato correcto. Yo creo que lo vamos a poder contrastar con la información dada por la misma presidenta del CNE, porque ellos son la fuente de información que tenemos. La otra cosa, para ya terminar, es que definitivamente, vuelvo y repito, usted no ha dado ningún argumento convincente para decir que nosotros o que las Fuerzas Armadas, guiadas por Rixi Moncada, que es lo que la narrativa implantada, tuvieron algo que ver en esto. Usted mismo lo admitió y dice: hubo un desorden en la línea de mando del CNE hacia las Fuerzas Armadas. El general Roosevelt Hernández lo dijo claramente. Si no habían instrucciones claras, nosotros nos sometimos al CNE. No seguíamos órdenes de nadie más. Entonces, lo que se tiene que hacer, y de esto hay que hablarlo, porque es el tema que nos compete, es el titular que puso el productor del programa y el director, es: ¿qué vamos a hacer para que esto no se repita? ¿De quién debe depender este proceso de ahora en adelante? El otro le hago una pregunta al maestro. ¿Usted está seguro de los resultados que obtuvo su partido? No. ¿No? No. O sea, ¿usted no está conforme? Todavía ni siquiera tengo los resultados. Todavía. No, pero los estimados dentro de su partido, ellos ya tienen las actas. Es que los estimados son el partido que más rápido consigue las actas, siempre. En el búnker del Partido Nacional siempre saben antes cuántos votos tienen, porque esa gente siempre hace eso. Usted ya tiene que saber cuánto sacó su partido. Entonces, si usted no tiene dudas de los resultados, bueno, ya dijo que las tiene, porque no tiene los datos, pero el Partido Nacional se ha llamado a un silencio sepulcral. A estas alturas, si hubiera habido un fallo en la ejecución del proceso electoral en las urnas nacionalistas,
ya hubiera 10.000 comunicados del Consejo Central del Partido Nacional, ya hubiera todos los diputados, porque todos salen en redes sociales a pronunciarse a la misma hora, en el mismo momento. Entonces, ellos están validando que los resultados fueron transparentes, ¿no? Fíjate que tú me dejas con la duda porque exculpas a Narrala de que sea autor intelectual de un eventual boicot al proceso, pero metes a Jorge Cálix. ¿Tú crees que la mano peluda externa del CNE para todo eso fue Jorge Cálix? No estoy acusando a Jorge Cálix, pero hay una sospecha que tengo. ¿Por qué tardó tanto tiempo en aceptar su derrota? ¿Por qué fue tan ambigua la confesión de su derrota? ¿Y por qué no ha sido tan efusiva ni tan eufórica esa reunión? Nosotros manejamos una línea y nuestra línea es que él es un candidato de patrón. Obviamente él tiene sectores oscuros que le financian. Pero como hoy estamos teniendo una discusión objetiva, sí considero que es demasiado sospechosa la relación de hechos que hubo previa a las elecciones. Me quieren hacer fraude, el candidato me quiere hacer fraude, sectores oscuros me quieren hacer fraude. Se da esto del CNE, termina la votación, Narrala sale exultante, está victorioso, de hecho ya se cree presidente de la República y faltan las generales. Y él está feliz con los resultados, es el más beneficiado con los resultados porque hubo transparencia en ese partido que es el que infla siempre. Ok. Y antes de escuchar al ingeniero Fernando Lezama, que desde afuera hubo una persona, hombre o mujer, o varias personas que tramaron todo el relajo del domingo, coinciden. Tú visualizas de dónde pudo venir ese boicot del proceso electoral del domingo. Mira, quien tenía la facultad constitucional de garantizar el transporte son las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Bajo órdenes de quién? Ellos son los responsables ¿Bajo de la órdenes de función quién? constitucional. ¿Bajo órdenes de quién? Y ellos, cuando alguien en el Consejo Nacional Electoral los despoja de esa función, tenían que haber protestado ante José López o el Consejo Nacional Electoral en pleno. Y si ellos no le respetaban esa facultad constitucional, tendrían que haber presentado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de que las Fuerzas Armadas estaban siendo despojadas de su función constitucional. ¿Sabes lo que hubiera pasado? No hicieron nada de eso. ¿Sabes lo que hubiera pasado si hubieran hecho eso? ¿Qué hubieran dicho? Hubieran dicho, Rixi, Moncada y Libre no quieren. Le han ordenado a las Fuerzas Armadas que no participen y que no sean parte de... Porque el objetivo era ese, es una trampa doble. O sea, si te paras acá hay trampa y si te paras acá hay trampa. Las Fuerzas Armadas cumplieron su rol de obedecer al CNE. El CNE les estaba dando órdenes. Es que aquí hay violación, ya hay delito por falta de cumplimiento de los deberes del funcionario en las Fuerzas Armadas. Hay un delito de obstrucción electoral en las Fuerzas Armadas porque no puso los custodios en todos los buses que aunque fueran ilegales tenían que ir. ¿De quién era, luego, la programación? ¿Quién hizo la programación? Hay también un delito en los funcionarios del Consejo Nacional Electoral que se abrogaron esa facultad de decidir utilizar transporte no controlado por las Fuerzas Armadas. Las directrices salían del CNE. Ahí hay doble delito. ¿Quién lo hizo? Evidentemente, José López dice, cuando logramos localizar los buses, los andaba buscando el Consejo Nacional Electoral. Mandaron una y las flota, Fuerzas Armadas no sabían dónde estaban. Mandaron una flota a perseguir los buses. Y las Fuerzas Armadas no sabían dónde estaban los buses. Y en algunos mandaron soldados y en otros no mandaron. Y luego, cuando dice Cosette que iban los empleados del Consejo a localizar los buses para devolver las maletas, los buses se movían porque alguien les avisaba desde adentro. Entonces, el Partido Nacional no es parte de ese desastre que sucedió. Pero la presidenta es del Partido Nacional. Sí, pero bueno, yo dije aquí, Renato, cuando vine una vez que las acaban de elegir, cuando hicieron el pacto con Mel, dije que estaban mandando a una persona sin experiencia a la boca del lobo. Estaban mandándola con
Ana Paola Hall y con Marlon Ochoa, que tenían una experiencia ya de 2 procesos electorales. Aquí no hay duda que Cosette ha tenido que beber parte de su inexperiencia, pero hoy ya sabe lo que está pasando y hoy está dando la cara y hoy está tratando de poner las cosas en Entonces, orden. ¿tú crees y ya que sabe que no puede confiar en nadie en el Consejo Nacional Electoral? Y la está entonces- pasando muy mal ella. Entonces, ¿tú crees que las Fuerzas Armadas recibió instrucciones? Por supuesto. ¿Tú crees que Rixi participó en esas instrucciones? Pues, y no está en la cadena de mando, pues. ¿Qué dice No. la fiscalía con Vázquez Velázquez y los otros? Así es vertical, ¿ves? Las Fuerzas Armadas no tienen nada, o sea, la abogada Moncada no tiene nada que ver. Señores, mire, se emite un decreto ejecutivo de Consejo de Ministros, yo lo firmé, donde se ponen las Fuerzas Armadas a la orden del Consejo Nacional Electoral. O sea, las Fuerzas Armadas siguen órdenes del CNE. Si alguien le delegó, ahí hay que ver los memos. Bueno, yo como burócrata lo digo, hay que ver los memos de quién le ordenó a qué funcionario darle directrices a qué funcionario de las Fuerzas Armadas. ¿Tú crees que Mele está metido en esto? Por supuesto, hay todo un plan Venezuela. Si vos revisás las informes de observación internacional de las elecciones en Venezuela, vas a encontrar un montón de características similares que pasaron el día de las elecciones. Yo Ahí puedo, en decir, Venezuela. yo puedo decir lo Todo esto- mismo todo con es la nuevo. elección, puedo decir exactamente lo mismo con lo que hizo María Corina Machado. Generar una... Mira, aquí lo que se buscaba no eran 300 urnas, el plan no era extraviar 300 urnas, el plan era extraviar muchísimas más urnas. Pero gracias al personal de Libre y gracias al personal liberal que estaba ahí, ¿por qué se fueron de las 12 de la noche a las 4 de la mañana? ¿Por qué se fueron los empleados del Centro Logístico Electoral del Partido Nacional? Se desaparecieron. Solo quedó la gente de Libre y el Partido Liberal ahí. Porque en ese momento no hay maletas retornando. No, señor. Hasta que sale la última maleta, nadie Ok. debe salir de ahí. Déjenme ir a la pausa y que intervenga de inmediato don Fernando Lezama, que los ha Lo escuchado hemos muy dejado atentamente y con respeto a ustedes. Él tendrá la palabra inmediatamente después de estos consejos. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Vamos a ver. Quiero leer el titular de tu nota, pero con el título. Ah, es que está en el otro lado. Nunca he visto que una urna no llegue, ni siquiera en dictaduras, dice un observador. ¿Qué observador dijo eso? Nunca he visto que una urna no llegue, ni siquiera en dictaduras. Por favor, quiero leer por lo menos la entrada. Quiero leer la entrada de esta noticia de tu nota. Vi a una mujer depositando 5 papeletas en una urna. Dijo que fue un error, pero quedaron 5 votos en la urna, manifestó el periodista. Vamos a ver, el periodista y observador internacional David Alandete expresó su sorpresa por las irregularidades observadas durante las elecciones en Honduras, asegurando que en su vasta experiencia nunca había presenciado un proceso similar. Dice que en una entrevista con el noticiero hoy mismo de TCI, Alandete manifestó: le puedo decir que yo he cubierto elecciones en todos los continentes. He estado en Egipto, Israel, Bolivia, México, Brasil, Estados Unidos. Yo nunca he visto, jamás, ni siquiera en dictaduras como la de Egipto, que una urna no llegue. El comunicador destacó que la falta de entrega de urnas en algunos centros de votación generó gran incertidumbre, señalando que la responsabilidad de la custodia recaía en el ejército. Así que los que quieran conocer más de lo que opina este periodista, observador internacional, entren de inmediato, sin dejarnos de ver a nosotros, a tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. El tema del día, reflexiones para que lo de las primarias del domingo 9 de marzo no se repita en las generales del 30 de noviembre. Redes sociales es presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad.
Nidia Flor escribe: Libre ha demostrado ser excelentes estrategas, han manipulado las emociones del pueblo con su narrativa. En 2021 quedó evidenciado que, a pesar de ser muy hábiles, necesitaban algo más y usaron a Nasrallah para llegar al poder. Pamela Matamoros opina: la historia no debe repetirse el 30 de noviembre, debe ser una elección limpia y justa. CNE es libre, la mano peluda. Sofía escribe: la voluntad del pueblo debe respetarse sin fraudes ni irregularidades. Que me explique el ministro si esto no es hacerse daño, tal vez puede leer e interpretar un acta de cierre. Oscar Savillón opina: aquí está claro que la mano peluda viene de arriba y si el coronel dice que ellos hicieron lo que el CNE les indicó, que expliquen quién dio las órdenes para que los rapiditos se pararan y anduvieran huyendo. ¿Acaso los soldados hacen lo que quieren sin que el jefe se dé cuenta? Raro. La candidata por Libre no debe ser la secretaria de Seguridad ni tener ningún cargo dentro del actual gobierno. El Plan Venezuela en marcha. Plan Venezuela en marcha, renuncia de la abogada Rixi Moncada de la institucionalidad, asimismo independencia política de las Fuerzas Armadas y mayor transparencia en los procesos de logística, mayor apoyo de instituciones, organismos y organizaciones de derechos humanos para garantizar, velar por su cumplimiento. Opina Rihanna. Mira quién lo está pidiendo. Rihanna Ferrer, y Rihanna Ferrera no era partidaria de ustedes. No, ella es nacionalista. No, Rihanna, no. yo. Sí, de veras. No, hombre, no sea bárbaro, hombre. Nacionalista. Bueno, Ahora. Hay personas trans en su partido, Ahora. maestro. Tiene que aceptarlo. Ahora la ponen como nacionalista, pero en las elecciones pasadas anduvieron con ella para arriba. Yo eso pensaba que era de No, ustedes no. y por eso me extraña la posición de ahora pidiéndole la renuncia a Rixi. Continúa para finalizar. En altavoz opina: la candidata oficialista debe salir del cargo porque influye en las acciones de las Fuerzas Armadas. Fernando también escribe: el CNE fue infiltrado para boicotearlo desde afuera. Una situación bien planificada y ejecutada. Un ejercicio que será repetido para las elecciones generales. Redes sociales fue presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Un hombre tan respetado como Fernando Lezama, respetado por el ministro José Carlos Cardona, respetado por el abogado Fernando Anduray y respetado por Honduras. Trabajamos muchos años juntos, ¿verdad? Sí, exactamente. Vale la pena escucharlo porque además es experto en temas electorales. Ojalá que diga que aquí el general sí tiene quien le escriba. Para relajar un poquito el ambiente, Sí. solo un minuto, previo a su participación, es que como yo sigo a Polache desde hace años, yo te voy a decir algo, yo soy admirador de Polache. Me encanta la música de Polache, pues es hondureño. Poner la música de... Mira lo que preparó ya Polache. Ah, ok. Salir a votar sin urnas es para el pueblo una burla, es para el pueblo una burla, salir a votar sin urnas. Es vernos la cara de papos, pasarse de caraduras, es como asistir a misa y que no haya llegado el cura. No cabe una explicación que no hayan urnas en la votación. Es como armar una potra y no traigan el balón. Sin urnas ni papeletas, ya es changonete y parece joda. Como si el novio y la novia se perdieran su propia boda. Si me invitan a comer y ya en la mesa no llega el plato, uno la piensa en volver, quedar hambriando todo ese rato. Votar es nuestro derecho y fortalece la democracia. Ir a votar y volver a recho por no votar no hace mucha gracia. Aprendamos las lecciones, tal vez si me paran bola, y en las próximas elecciones con esas urnas no se hacen chibolas. Salir a votar sin urnas es para el pueblo una burla, es para el pueblo una burla, salir a votar sin urnas. ¿En serio, compas?
No, y es coherente con el propósito del programa, hombre, que esto no nos vuelva a suceder. Sí. Ya el país está cansado de todo esto. Que no nos vuelva a suceder. Y tenemos cerca las elecciones, el 30 de noviembre. Por lo tanto, cada uno de nosotros desde su trinchera. Y ahí no estoy de acuerdo con vos cuando decís, ministro, que nosotros nos prestamos a la narrativa. Oíme, si es que la gente a las 7 andaba desesperada ya, a las 8, a las 9 no digamos. Yo salgo de la transmisión a las 8:30, dije yo, ya se va a arreglar, esto es típico de Honduras en las elecciones. Pero cuando son las 10, las 11, las 12 y la gente protestando porque no votaba, 2, 3, 4 de la tarde, la gente más enojada todavía, abriendo urnas a las 9 de la noche. Por Quemando favor, llantas. ¿cómo podíamos eludir nosotros eso? No podíamos eludirlo como medio. Es que el gran problema es que se dio en la aquí hay urbana. una verdad apodíctica. Me van a Si dejar no hablar. hubiera sido Libre el que organizó este relajo, se hubieran tomado las calles, le hubieran metido fuego al Consejo Nacional Electoral, hubieran hecho un pandemonium de Honduras. Es lo que querían ellos. Ok, Fernando Lezama. Fue lo que hicieron. Fernando Lezama. Lo que Bueno, querían ellos. Bueno, Libre gracias por la invitación, Renato. Mira, ya esto yo lo miro desde otro punto de vista, ya no político. Démosle vuelta a esta página, amarga, pintoresca. Yo había visto elecciones en otros países desde que en la mañana votan las mujeres y en la tarde los varones. He visto votos rurales, he visto votos domiciliarios, pero urnas móviles jamás. Eso ya es una... En buses. Es una adición al diccionario electoral mundial. Sí. Y bueno, aquí estamos. ¿Qué es lo que podemos hacer para que no se repita? Porque esto nos ha puesto realmente en una situación... Yo no quiero meter ya más adjetivos sobre los temas ni calificarlos. Si lo desean, hice un análisis, se llama un análisis de Ichikawa o causa-efecto o espina de pescado sobre el tema este que pasó el domingo. Pero si lo desean, si alguien lo desea, me lo solicitan y con gusto yo se los doy. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, no llorar sobre la leche derramada. Vámonos más adelante. Ser resilientes. Si nos caímos, sacudirnos el polvo, levantarnos y vamos hacia adelante. ¿Cómo proteger las elecciones de noviembre? Primero, lo que pude ver es una falta de coordinación en el administrador electoral. No tenían las herramientas. No sabían dónde estaban los buses. Hoy con GPS pudimos haber determinado en qué momento estaban, en qué lugar estaban. Estaba en el contrato. Estaba en el contrato y también estaba en el contrato de la compañía que hizo el RFID. Las maletas electorales tenían que llevar un chip e incluso se podía determinar en qué momento estaban. ¿Funcionó eso? ¿No funcionó? No sé, no quiero calificar nada de eso, ni me quiero meter en los temas de peleas de partidos, ni también estar diciendo ya cosas. ¿Qué es lo que se necesita? Evitar el micromanagement de los directivos. O sea, no es posible que estén hasta jalando urnas los consejeros. No, hombre, eso ya no. Eso es falta de planificación, falta de herramientas para instaurar todos sistemas de control. Si a las 7 de la mañana teníamos el sistema biométrico, ¿se reportaban al sistema? Sí. Entonces pudimos ver qué urnas no estaban conectadas. Sistemas de control, dashboard que nos permitan determinar dónde están las alertas. El control de los militares se tiene que tener de parte del Consejo Nacional Electoral. Se tiene que saber dónde están los militares. Se tiene que tener la disponibilidad inmediata, reacción precisa. De lo contrario no sirven, pues. O sea, no es cuestión de echarnos la culpa en este momento. Lo que se necesita es una oficina que administre los proyectos. El PMI, perdón si digo muchas siglas y muchas cosas, pero es importante entender que hay unas organizaciones que están trabajando sobre eso. Dirección de proyectos. ¿PMI qué es? Program Management Institute, el Instituto de Manejo de Programas. ¿Quién lo maneja? Es una organización sin fines de lucro mundial, reconocida mundial, que da certificaciones, da todas las capacitaciones sobre eso. Las certificaciones son reconocidas mundialmente y eso hace que la gente se actualice
sobre estos Ok, temas. entonces, ¿con ellos qué podemos hacer? Una PMO se llama, una oficina de manejo de proyectos. Esa oficina no es política, son profesionales en todas las ramas, multidisciplinario, que nos permite justamente enlazar toda la información de que está ocurriendo. Hay sistemas de alertas tempranas que nos permiten determinar qué está sucediendo. No es posible que, llamémosle, un directivo de una empresa no sepa qué está pasando. Y lo vimos. Yo no quiero ni siquiera referirme a los temas porque no me interesa. Pero lo importante es hacer un recuento de daños, una sistematización de este proceso que nos permita decir, estas fueron las lecciones aprendidas, Dios santo. Y no estoy dando la oportunidad que se mire de una vez, no estoy dando la oportunidad porque algunos políticos están pensando, una PMO, una oficina, ya voy a meter a mi sobrino, ya voy a meter a mi amigo. No, se trata de profesionales que hagan, que sepan del tema. Pero no es que va a sustituir al Consejo Nacional Por supuesto que no, va a ser las cosas técnicas, que eso es lo que... Lo que no hace bien el Consejo Electoral, ellos lo pueden ayudar al Consejo a que lo eficiente. Análisis de los avances, análisis de los tiempos, análisis de los costos, los riesgos, las comunicaciones y sobre todo el recurso humano. El recurso humano que se tiene ha sido heredado de años a estos consejeros y no es fácil controlar un recurso humano. Todos los que sabemos ya administrar recursos humanos no es fácil. Pero sí, estos son herramientas, sistemas que nos permiten justamente una buena administración de todos los elementos que intervienen en los proyectos, y este es un proyecto. Entonces, generando las lecciones aprendidas, viendo desde un punto de vista neutral, desde un punto de vista nada político, técnico, qué fue lo que falló y cómo enmendar esas cosas. Esto no es de la noche a la mañana. Se tienen 8 meses casi para las elecciones generales, de frente a las elecciones generales. Es posible hacerlo, pero empezar desde ya. Y dejarnos de estar llorando, repitiendo sobre las mismas cosas. Me gustan, me alegran los memes y todas las alusiones que se hacen. Y también veo que pues hay un enfrentamiento entre temas políticos, pero esto no es político. Esto es administración. Saben que en un día nos echamos 2.000 millones, en un solo día. Y quizás pudo haber sido una linda fiesta electoral, pero fue una fiesta política, que es diferente. Segundo, somos el país con la medalla de plata en uso, en todo. Es más, nosotros ni siquiera medallas tenemos en uso de tecnología en el gobierno. Estamos lejos de los países vecinos, lejos. Pero para el tema electoral sí tenemos plata. Sí tenemos. Yo pregunté a varios amigos que han andado por toda América en temas electorales y han sido encargados justamente de estos temas. Y me dicen, ¿qué es eso? ¿Biometría en elecciones? Y no estoy criticando lo que se ha hecho. Claro. Denle. Eso viene desde el Congreso también y de nuestras representaciones políticas. Pero eso de gastar tanto, que una tinta china lo puede solucionar, no tiene caso. Entonces, una oficina que permita estructurar el proyecto, planificarlo desde todo, tiempos, costos, recursos humanos, crear los cercos, los alambrados entre instituciones, porque es interinstitucional. Esto de las Fuerzas Armadas, ok, Fuerzas Armadas, vos vas a hacer esto, generémoslo, creemos las condiciones, pero no pueden. Los consejeros, yo sé, los trabajos de los consejeros han sido terribles, 20 horas o 18 horas, y no crean, después de tanto desvelos, los ánimos también se caldean. No, y además, Fernando, cuando hay mentes maquiavélicas y con poder, hacen fracasar hasta el mejor. Y yo, más allá de lo que digan del Consejo Nacional Electoral, sé que ahí hay disensos entre Marlon, Cosette y Ana Paola, pero por mucha o menos eficiencia,
en el trabajo que hicieron, o por muy buena voluntad en el trabajo que hicieron, cuando hay mentes maquiavélicas desde afuera, persiguiendo objetivos estratégicos políticos partidarios, no hay institución que valga, porque aquí tenemos un gravísimo problema. No respetamos la institucionalidad. Es correcto. Y el origen partidario de los funcionarios. Ese es un defecto. Mira, yo no estoy salvando al Consejo Electoral, pero creo en la mejor de las voluntades. Pero de nada sirve tener a los mejor pintados y expertos electorales manejando eso, si desde afuera, aprovechándose de la pobre institucionalidad del país, hay gente con poder institucional que conspira y boicotea contra los procesos. Es que lo de Honduras es una catarsis, hombre. Lo de Honduras es arrodillarnos y pedir perdón. Porque no respetamos el Estado de Derecho desde hace años y décadas. Y no lo seguimos haciendo. Pero con esto termino, Fernando. Mira, el pueblo les ha dado una lección a todos, a liberales, nacionalistas, libres. Les ha dado una lección. Quien quiera hacer lo mismo del domingo va a tener problemas con la población. Va a tener problemas con la población. Renato, comparto tu opinión de que la fortaleza está en el pueblo mismo. Y también puede ser que existan mentes maquiavélicas. Pero mira, cuando las cosas se planifican bien, se generan las estructuras dentro de los organismos, no hay poder externo. Es cierto, quedarán como los riesgos. Un análisis perfecto de riesgos que nos impida volver a repetir este fracaso en las elecciones del domingo. Eso, la auditoría una semana antes de la elección. Eso, la auditoría ya fue post-mortem, ya eso ya no había pasado. Ya. ¿Sabes quién puede ayudarnos? ¿Quién? Si trabaja e investiga con independencia y eficiencia. ¿Quién? El Ministerio Público. Mira, si el Ministerio Pero Público logra determinar que las Fuerzas Armadas fueron cómplices de alguien de afuera, y si ese alguien de afuera, el Ministerio Público, logra identificarlo, hombre o mujer, y actúa sin sentimientos partidarios, políticos, ideológicos, sino pensando en el futuro y en el Estado de Derecho de Honduras. Mira, ahí sí te funciona una oficina como esa. No. Ahí sí te funciona Mira, una oficina como esa. el Ministerio Público va a encontrar culpables. ¿Sí o no? Claro. Hasta ahí nomás. Y es que necesitamos a alguien en la reja para solucionar el problema que nos viene. Ya deberían estar presos hoy, Renato, los que tomaron esas decisiones. Ahora, ya deberían estar tomando decisiones en la cúpula de las Fuerzas Armadas también. aquí lo que hablamos es de temas profesionales. Están buscando cómo tapar Aquí lo que hablamos es de KPI, OKR, y cualquier gente me va a decir, ¿y qué son esas cosas? No, son temas que nos permiten administrar la elección. Por ejemplo, en otros países lo que se genera es una oficina de la dirección electoral. Salvador, aquí nomás. Yo estuve dirigiendo esos temas. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de ellos están en el tema superior, de decisión, pero no están en el micromanagement de los proyectos. Fernando, yo te entiendo. Entonces, ahí funcionan bien, ¿por qué? Todos los temas de que no llegaron los buses, que los buses fueron en vez de los camiones, que me encantó que fueran buses, porque eso nos da más, o sea, mirábamos las urnas, me encantó. Pero fíjate que El Salvador, en materia electoral, salvo esas reformas que hizo para quedarse en el poder Nayib Bukele, fíjate que El Salvador me parece que tienen más respeto institucional en materia electoral. Mira, hay un partido de, ¿quién fue el que ganó con una diferencia de 5,000 votos? Serén. 5,000 votos fue la diferencia, tú recuerdas. Mira, ahí la gente aceptó ese resultado. Sí. Que en Honduras con una diferencia de 5,000 votos te van a aceptar ese resultado, no te lo aceptan nunca. Entonces, cuando hay respeto a la institucionalidad, cuando hay menosprecio por la institucionalidad, porque prima la impunidad que nunca hace nada contra los que atentan contra el Estado de Derecho, por muchos proyectos y organismos que tú pongas. Esa es evaluación de riesgos. Eso, la institucionalidad, si no existe, se construye, por Dios santo. Bueno, no, entendamos eso. No, pero para eso se necesita instrumentos, se necesita profesionales que saben hacer las cosas, como mismo Fernando Andurey dijo. Okay. O sea, a mí me parece uno de los consejeros, perdón, ¿sí? Yo les di mucho tiempo, pero bueno, miren, a mí me parece
que definitivamente se tiene que tener una estructura que arme la columna vertebral, y no políticamente, técnicamente, profesionalmente, porque ya no podemos, si solo, es que es más, 2.000, gastamos 2.000 millones, no, ¿qué tanto gastaron los partidos políticos? ¿Qué tanto? Sumémosle otros 2.000, 4.000 millones en rótulos que me encantaría agarrarlos para irle a hacerle casas a la gente pobre. Solo para una idea, nos meten en temas como la biometría. Y no estoy criticando las compañías, los nómadas electorales vienen y nos ofrecen soluciones para los problemas que tenemos de alguien que no conoce los temas. ¿Qué pasa con la biometría? Yo la comparo como cuando llegas a un niño de la calle, mira que te compré estos Floor Chain, estos Prada, estos Johnston & Murphy, ponételos y se los ponemos a fuerza. Y el niño a lo mejor dice, lo que tengo es hambre, no me interesan los zapatos. Esto, para colmo, lo ponen a bailar el tapatío mexicano, con los zapatos puestos. No, ya no podemos seguir en esto, hombre. Ok, solo permíteme unos segunditos. ¿Quiere intervenir José Carlos Cardona? A mí me parece que hay una narrativa muy peligrosa de querer faltarle el respeto a las Fuerzas Armadas. Los sectores que dieron golpes de Estado, que dieron 2 fraudes electorales, la gente que se confabuló para eso es la gente culpable de esta pérdida de institucionalidad. Pero sí me parece, Renato, que esa narrativa violenta contra las Fuerzas Armadas de parte de la oposición no hace sino horadar los esfuerzos por fortalecer la democracia. Porque al fin y al cabo, decir que las Fuerzas Armadas están a la orden de un partido político, decir que las Fuerzas Armadas son un brazo político que obedece a una candidata, solo hace fortalecer a su vez la desconfianza que tiene la gente hacia instituciones que han sido históricamente confiables. Vos sabés que en este país las instituciones más populares y más valoradas por el pueblo hondureño son las iglesias y las Fuerzas Armadas. Sí. Por ejemplo, a mí esta narrativa de culpar a las Fuerzas Armadas me parece la más absurda de todas en esta crisis. Aquí te voy a leer lo que dice, cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas y las atribuciones según la ley electoral. Pero no me las leas todas. No las voy a leer, solo voy a leer de 3. Brindar seguridad, resguardar el material, georreferenciar los centros de votación, custodiar y vigilar bajo la autoridad de dirección del personal nombrado y acreditado por el CNE la distribución de las maletas. Es falso que las Fuerzas Armadas tienen la función de transportar o de coordinar el transporte de las urnas. Esa es una atribución del CNE. Entonces, mira, yo te digo algo. Por ese respeto, yo te tengo admiración, ministro, yo te tengo admiración. Y esto más, siendo ministro, porque no nos conocíamos, te tengo más admiración todavía. Pero yo te voy a decir algo, jugaron con fuego. Mira, jugaron con fuego. No, desde el momento, y sabes que Rixi es mi amiga, desde el momento que ponen a Rixi como secretaria de Defensa, siendo la precandidata de Libre para la presidencia del país, jugaron con fuego. ¿A quién se le ocurre eso? Rixi me dijo una vez, cuando se trata de asuntos de defensa de la soberanía, no importa esa duplicidad de trabajo. Mira, conociendo la idiosincrasia de los hondureños, la fragilidad de nuestras instituciones, ¿cómo se te ocurre poner a Rixi, candidata del partido, precandidata del partido, como ministra de Defensa, sabiendo el rol constitucional que tienen las Fuerzas Armadas en los procesos electorales? Mira, eso te levanta una suspicacia enorme, José Carlos. Te levanta una suspicacia enorme. Y con lo ocurrido el domingo, es doble la suspicacia que tienen los hondureños. Y lo digo con todo el respeto y admiración a una mujer rural que se ha quemado las pestañas para salir adelante, pero ahí cometió un error histórico. Libre. No sé si fue Mel, no sé quién la impuso, pero cometieron un error histórico que hoy lo están pagando. Mira, y te digo algo, esa movilización de los hondureños el domingo, a la 1 de la mañana,
mujeres de 21 años cargando a sus hijos en el hombro, durmiendo para esperar el voto. Tiene afligido a quienes se inventaron esas estrategias del domingo. Sí. Y tienen muy afligidos a las Fuerzas Armadas. Desde esa perspectiva te lo digo, porque si hay hombre que admira la institución por lo que ha sido históricamente la institución, con todo y el montón de errores cometidos, soy yo. A mí me va a pesar cómo las Fuerzas Armadas la están arrastrando a un descrédito enorme, cuando históricamente es la institución del Estado que le genera más confianza al pueblo. Así es, la iglesia fuera de las instituciones de la administración, las Fuerzas Armadas. Solo hago una pregunta de 10 segundos. Le voy a poner aquí que me enfoque la cámara. A los que nos están viendo, si Rixi Moncada no fuera la ministra de Defensa, y hubiera cualquier otro ministro de Defensa, las matrices discursivas que culpan al gobierno de todo lo que malo que pasa en este país, hubieran desviado la atención hacia otro actor en esta coyuntura, igual nos hubieran culpado. Igual nos hubieran culpado, igual hubieran dicho que fue orden de Mel, como dice Jorge Cálix. El discurso de Jorge Cálix fue Mel. Hubieran dicho que fue la presidenta, hubieran dicho que fuimos nosotros, porque esto va más allá de la abogada Moncada. Entonces, creo que no debemos quitar el dedo sobre el renglón de lo que está pasando. Alguien vino, provocó esa crisis porque querían afectar a Narrala para que no fuera el candidato del Partido Liberal y culparnos a nosotros en el proceso. Y también querían que nosotros hiciéramos lo que el profesor dice. Dice el profesor, no, dices que Libre, así como son de ñángaras y quemayantas, no salieron, se quedaron queditos. Eso era lo que querían, oye, que nosotros mismos boicoteáramos. Pero fíjate proceso. Que ahora le están echando la culpa a Jorge Cálix de este desastre del domingo. No. En tus declaraciones. Esa no es una opinión oficial de nadie. Esto soy yo el que estoy hipotetizando. Y ojo, no estoy culpando a Jorge. Estoy diciendo que había sectores interesados en que Narrala no fuera el candidato del Partido Liberal. Renato, dice la Constitución de la República, el artículo 272, en su último párrafo, a efecto de garantizar, está hablando de una garantía constitucional, que no le corresponde al TSE, le corresponde a las Fuerzas Armadas, a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el presidente de la República pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Supremo Electoral desde un mes antes de las elecciones hasta la declaratoria de las mismas. Hoy está las Fuerzas Armadas bajo la autoridad del Consejo Nacional Electoral y ayer Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, acusó a José López, a su jefe en este momento, de ser la responsable de no transportar correctamente. Bueno, no sé si la acusó Fernando, simplemente se defendió de lo que Cosette en la mañana dijo en Frente a Frente, que responsabilizó a las Fuerzas Armadas del desastre. Dijo que el responsable era el Consejo Nacional Electoral y la presidenta. Eso sí es cierto. Entonces, el tema es que hay una insubordinación en términos militares. Esa actitud del jefe de las Fuerzas Armadas contra su jefe en este momento, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, es insubordinación. Estamos frente a un acontecimiento político en el que las Fuerzas Armadas se politizaron y están generando un caos en un proceso electoral que debió haber sido, como dice Fernando, una fiesta cívica electoral. Al contrario, pero las Fuerzas Armadas estamos las Fuerzas Armadas a unas Fuerzas Armadas dirigidas por la candidata presidencial de Libre. Estamos viendo a Libre hoy queriendo votar y distraer toda esta cosa. Ponen a Narrala con una acusación ahí en la fiscalía y ahora dicen que Cálix puede ser el responsable. No hayan cómo hacer. Ayer sacaron y aparecieron por ahí 14 tipos que estaban secuestrados. Desde hace 8 meses. Hace 8 meses. Como una gran noticia. Están tratando de tapar todo esto y que desaparezca rápido la metida de patas que hicieron con las Fuerzas Armadas. Por Dios, aquí hay un responsable.
Constitucionalmente las Fuerzas Armadas tienen esa responsabilidad en la Constitución y no es delegable. Lea de nuevo y el Rixi artículo. Moncada, Lea que de se nuevo su mostró artículo. tan celosa, tratando de garantizar ese transporte, buscando 254 millones de lempiras, y que se han mostrado tan celosos protegiendo la integridad de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico y contra la manipulación de los gringos tratando de Lea la endeudar a Constitución. Roosevelt Hernández, han sido tan celosos con Lea el la funcionamiento de las Constitución. Fuerzas Armadas y en esta facultad constitucional que es toral para la vida nacional, se descuidaron Lea y la- no se dieron lea cuenta el que el artículo Consejo que Nacional leyó de Electoral nuevo. les Dice, estaba quitando esa función. Léalo de No nuevo. puede ser. El presidente ¿Verdad? de la República pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición ¿Y qué significa del eso? Consejo Nacional Electoral. ¿Qué significa ¿Ya eso? se hizo? La jefa de Roosevelt Hernández de Cosé. Entonces, ¿De su partido? El jefe de las Fuerzas Armadas ahorita, quien manda a las Fuerzas Armadas es José López. Bueno. ¿Y qué hizo ayer Roosevelt Hernández? No. Se insubordinó contra su jefe. Falso. Aquí tengo el Ahí video de está, Roosevelt. como puedo decía poner? Nando, si ¿Lo la puedes poner? fiscalía hizo las investigaciones, Eso en es este falso. momento ya tiene resultados. Eso es falso. ¿Qué va a mira. pasar? ¿Seguimos con el mismo jefe de las Fuerzas Armadas para las elecciones generales? Aquí Y si está. es como dice Fernando, falta de planificación en el Consejo Nacional Electoral y nos hacemos los locos con todo lo demás, si es falta de planificación, ¿qué significa? Que este Consejo Nacional Electoral, con la experiencia de Marlon, con la experiencia de Ana Paola Hall, no fueron capaces de planificar correctamente, que toda la experiencia de los militares que han manejado 4, 5, 6, 7 procesos electorales Si es que no la- sirvió de nada si es y que que la- el error que cometieron es que- se va a repetir otra vez Es para que las la que elecciones generales. preside ¿Cómo fue la que tomó protegemos? las decisiones. Mira, el presidente no es aquí Marlon, hay- el presidente no es Ana Paola. Ustedes, Aquí el hay- bipartidismo, Ah. se pusieron de acuerdo para que Cosette presidiera las internas y Ana Paola las generales. Es Ustedes, más, Marlon no tiene nada que Marlon ver. Ochoa y no Ana tiene Paola nada Hall se que ver. pusieron de acuerdo No, para por que hoy no favor. tuviéramos resultados electorales. Por favor, maestro. mire. Eliminaron las actas, No eliminaron, es así, eso eliminaron no la es así, posibilidad es de la transmisión de falso, resultados es para que hoy estuviéramos en este relajo. Cosette Todo retiró esto- a su personal, todo al personal esto a las es 12 de la noche. planificado por Libre. No, es falso. ¿Quién ¿Te has preside el preguntado, CNE? Renato? ¿Te has preguntado ¿Quién preside por el qué? CNE? Si la transmisión ¿Quién de preside el resultados que se ha CNE? hecho es del mismo número, la transmisión de ¿Quién resultados fue preside el CNE? mismo número de actas liberales, mismo número de actas de nacionalistas y mismo número de actas del Partido Nacional. Porque hay más actas compiladas del Partido Libre ahorita. Porque el Partido Libre es el que ¿Por nunca qué? infla ¿Por qué? urnas. No, si los que están, Señor, el los Partido que están Libre- computando los votos en el Señor, Consejo Nacional el Partido Electoral, Libre, los operadores, Cuando estaban son los ustedes, mismos. ¿Por qué en Libre? los otros ¿Por- consejos por qué nacionales Libre lleva electorales ha más sido igual. actas? Señor, ha sido igual en ¿Por todos los qué tiene procesos. más actas libres en este momento para querer hacer creer que tienen más votos que los otros 2012, partidos? 2017 y Hay una 2021, manipulación. Libre es el primero El pueblo- en terminar su proceso de el pueblo registro ya de les actas, dio la porque no respuesta. inflamos, El siempre hemos pueblo sido los más no pequeños. va Lo a que les soportar molesta un es eso, fraude que electoral. esta vez fuimos los que más Libre- votos tenemos. Libre estaba midiendo cómo iba a reaccionar el pueblo en las elecciones de noviembre al hacer este tipo de cosas. No, conspiración, Cuidado, no jueguen con conspiración fuego. everywhere. Ya el pueblo Usted demostró está- que va a defender su democracia No. y les dice que se van. No, el pueblo va a votar. Se van. ¿Quién es la candidata más Usted votada? tiene entre nacionalistas y candidata más liberales. votada? ¿Quién? Rexy Moncada. No, hombre, el Partido Nacional, compadre, a la orden, no se equivoque. No, hombre, Eso es lo que ustedes vea quieren las proyecciones proyectar. de las actas, señor. Ahí están las actas. 800,000 votos baja Ahí que está. Rixi. ¿Por qué ese interés de decir, ya recolectan y pronostican en el 40%, No, va arriba Libre? no, Pero con el no, 30% del Partido Nacional está casi empatado No, conmigo. compañero, acuérdese que hay 14% de actas que no pasó No, la señor. gente por el biométrico. Tendrían que estar proyectadas las actas del 30% nacionalista, 30% libre, 30% liberal. Vamos a ver. Pero tienen proyectado el 40% de libre, ¿por qué? Manipulación. Fernando, y después vamos a la pausa. Sí, bueno, miren, yo no me quiero meter en Sí, temas de, ya lo sabemos. de Tú- fanatismo. Tú no te preocupes, tú dinos tu opinión. En primer lugar, calificar lo que pasó el domingo, ya hay mucho material ya. ¿Qué podemos hacer? De nuevo, Eso es lo que hay que hablar. o sea,
encontrar que puede el Ministerio Público encontrar o no encontrar quién mandó la mano peluda y todo este tipo de cosas. Temas de culpa ya no. ¿A cómo hacemos para proteger nuestra casa y que no entre el ladrón, el delincuente? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo blindamos el proceso? ¿Cómo blindamos el Pero proceso? tenés que disuadir a esa gente que actúa al margen de la ley, y a esa gente solo se le disuade Enviarle una lección. aplicando la ley. es Si correcto. no, quedamos en impunidad y repiten correcto. la misma Pero historia, eso- Fernando. Eso no es mi tarea en No, este yo- momento. Yo vine con un mensaje Ok. hacia futuro. ¿Qué podemos hacer? Ok, ¿qué podemos hacer? A ver, cosas como la sistematización se llama. Ok. Sistematizar toda la experiencia del proceso, no solo el día de las elecciones, sino antes, desde la formación del censo 6 meses atrás y todo lo demás. La entrega de las tarjetas, 400.000 tarjetas quedaron por ahí, que no pudieron votar. Andaban bultos de tarjetas También. en las mesas de libre. O detalles, Otro video falseado. detalles como esos, sistematizar la experiencia para lograr rescatar, si es que existe algo rescatable. Recuento de daños. Pero eso es ya. Ya. Eso es ya. Ya. Y no es cuestión de que venga un extranjero porque habla bonito, o porque el acento, o porque tal cosa, o porque es imparcial, porque no. ¿Cuál es? Los dólares no respetan nacionalidades. Sí. Tengámoslo presente. Pero- Y otro, estructura. Una estructura que conforme la parte técnica, como lo han hecho todos los otros organismos electorales. Ya esto que estamos pasando, hace 20 años lo pasaron organismos electorales. Casi siempre vamos Pero mira, como 20 años atrás. pero Pero para tenemos eso- que generar esa estructura técnica, profesional, que permita que En las 7 cosas meses. funcionen. Se hace. Perfectamente se hace. 7 meses. Sí, Fernando. Se hace con voluntad. Ah, si eso. quieren, Ese es el si punto, cuando hay quieren voluntad de querer resolver el hacer problema. la cosa Si bien. no, Si no hay voluntad de nada si no, sirve. Renato, nos vamos a estar viendo. El 1 de diciembre, o el 1 de diciembre. ¿Cuántos días trae 30, noviembre? ¿no? 30 siempre. 30, o Sí. sea que el siguiente día es 1 de diciembre. El 1 de diciembre vamos a estar en esta misma En la plática misma y cosa. Y peleándonos. peor, porque No, son generales. No, y peleándonos. O con el país revuelto con las calles. va. Correcto. Renato, y peleándonos como me dijeron. Sí. Peleándose la Mancha Brava, peleándose los colectivos y peleándose las milicias. eternamente momias. Uy, no, perdón, Pero, ustedes son liberales, jóvenes. no puedo hablar mal de Entonces, los liberales. no se trata de eso, de acusaciones o no acusaciones, o estar justificando. No es justificable, sí, no es justificable lo del domingo. Fue un error craso, falta de controles, falta de Sí. sistemas No que era permiten. errores, boicot. Bueno, sistemas que permitan alertar que está ocurriendo un boicot, vaya. Sistemas que alerten. Sistemas que permitan que la transparencia sobre los procesos, ¿quién vio siquiera una ruta en cuántos sistemas, Waze, por ejemplo, o Google Maps? ¿Quién vio que un camión iba por allá, por Talanga o por tal lado? Nada, no existió, pero en los términos de referencia sí existían esos procesos, pagamos por eso. Sí. Es que antes lo hicieron. Otro detalle que En solo quiero otros procesos electorales lo hicieron. detalles que quiero aclarar. Sí. Por ejemplo, Porque ahora no. lo de las Hay una urnas. involución. Imagínense que las urnas eran tan grandes, pero ahora había un rotulito bien pequeño en donde decía el nombre de la escuela y el sector. El sector, hace tiempo estoy diciendo, volémonos a ese sector. En la base de datos del Consejo Nacional Electoral. Yo fui de los artífices de la base de datos hace como 20 años ahí. Pero el sector electoral, lo que me dice, por ejemplo, la Kennedy, colegio tal, Supermanzana 5, alguien de los muchachos nuevos sabe, alguien de los que andaban manejando los buses sabe dónde queda la Supermanzana 5. Por Dios, nadie. Y eso fue lo que se puso en la dirección, en vez de poner el mapa con Google Maps o lo que sea, con un código QR, en fin, miles de oportunidades. Eso de sector, eso por ejemplo de los rurales, los votos rurales, ustedes saben que más del 50% fue hecho hace 30 años eso, esa codificación. ¿Cómo determinar que uno es rural o no? Perdón, Renato, pero esto es importante. Hay que reevaluar qué es rural y qué no es, qué es urbano. Porque ¿cuál es el tema de esto? O sea, si por ejemplo un pueblo ya tiene servicios de energía, tiene servicios de conectividad, eso ya para el efecto de la votación ya no debe ser rural. Hay que cambiar eso. Ok. Y, no te gusta lo que dije yo. No, pero es Pero correcto. manejarlo como...
posibilidad. No, a mí lo que no me gusta es que digas que el Partido Nacional no tiene posibilidades. Ah, no, es que... Y lo tengo para despedirme al final y decirte, Renato, prepárate porque el Partido Nacional va a ganar las próximas elecciones. ¿Qué dice José López? .08, es decir, 47.040 actas. En total, se han recibido y se han estado consolidando, en primer lugar a través del TREP y ahora en el proceso que sigue y que en unos momentos les estaremos explicando. De esas 47.040 actas, hay 23.321 actas divulgadas, es decir, un 63.08% de lo que se ha recibido. El sistema de transmisión de resultados preliminares funcionó. Un 62.07% fue recibido la misma noche y lamentamos enormemente que el éxito que se tuvo no haya tenido el énfasis que se le debería haber dado, porque era lo que habíamos procurado, construir certezas esa noche y trabajamos arduamente por eso. Tenemos por revisar ahora mismo 23.719 actas. Repito, tenemos divulgadas 23.321 y por revisar, 23.719 de las que ya tenemos. Tenemos por recibir en total de las 74.574, 27.534. Afortunadamente hay brechas importantes entre los diferentes candidatos. Así que ya han sucedido actos bastante cívicos que celebramos también por la armonía del pueblo hondureño, entre ellos en los diferentes partidos políticos. Pero queda mucho que procesar. Por recibir 27.534 actas y por revisar 23.719. La mayor parte de lo que tenemos que procesar está por decidirse y será lo que nos dará números definitivos, sin proclamas tempranas, pero con resultados seguros. Tenemos la responsabilidad de sentarnos a trabajar. Tenemos la responsabilidad de remangarnos la camisa. En 2 turnos se está trabajando en el Infop. Ya han retornado las maletas y los kits de transmisión de 11 departamentos y están en camino los otros. La mitad de, gracias a Dios, la mitad de Islas de la Bahía. Ya los hemos puesto en un lugar seguro en el Distrito Central y hemos dispuesto también un orden para que vayamos haciendo el descargo que comenzó desde ayer con 4 departamentos. Es un proceso largo, cuidadoso, que tenemos que hacer de manera muy responsable. Les daré a continuación el orden en que se están procesando los descargos. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que están diciendo los consejeros electorales. Interrumpo porque tenemos unas pausas pendientes, pero les anuncio que se ha comunicado con Frente a Frente la ganadora del proceso electoral primario en libre, Rixi Moncada, que quiere participar por primera vez después de terminado el proceso esta mañana. La saqué del hoyo. Rixi Moncada, luego de la pausa aquí en Frente a Frente. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Luis Estrada opina, buenos días. Esta narrativa que intentan imponer en el imaginario del pueblo, queriendo culpar a las Fuerzas Armadas del desastre electoral, realmente resulta maquiavélico, sabiendo que el CNE es quien planifica, coordina y ejecuta el proceso electoral. ¿Cuál es el objetivo oculto? Opina este televidente, Eduardo Facusé. El general y el Estado Mayor Conjunto, por su cobardía en no señalar el claro conflicto de interés, se colocaron en una situación donde escogieron mejor poner en riesgo la credibilidad de su institución antes de pedirle la renuncia a alguien que debió interponerla antes del proceso eleccionario. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Son las 8:55 minutos. Está por la vía telefónica la abogada Rixi Moncada, secretaria de Defensa
Y no le digo la candidata electa porque todavía no hay la declaración del Consejo Nacional Electoral, pero la ganadora del proceso electoral primario. Abogada Moncada, le escuchamos aquí en Frente a Frente. Buenos días. Muchísimas gracias, Renato, por permitirme esta participación y muy buenos días a todos, especialmente al pueblo hondureño. Lo llamo muy rápidamente para lamentar las posiciones que se han vertido en ese programa alrededor de mi cargo, las que considero que están distorsionadas, podría ser por sectarismo o por algún grado de saña que gira siempre alrededor de intereses que son bastante particulares. Desde mi cargo como secretaria de Defensa Nacional y desde mis anteriores participaciones y cargos, yo me presento ante el pueblo hondureño por mis resultados. En este momento los resultados en el tema de seguridad son más que evidentes. Trabajamos en conjunto con la Secretaría de Seguridad y con los entes internacionales que luchan contra el crimen transnacional y tenemos metas en común y realmente los resultados han sido exitosos. En cuanto a mi posición, yo soy pero estrictamente respetuosa, no de ahora, sino desde siempre, del ejercicio de la función pública. Y entiendo por qué el que las usa, las imagina, adopta ese sectarismo y adopta esa hazaña para referirse a mi función como ministra de Defensa. Desde el 8 de febrero, las Fuerzas Armadas pasaron a disposición del Consejo Nacional Electoral. Y yo les autorizo para que vayan por toda la institucionalidad de las Fuerzas Armadas e interroguen a todos los oficiales sobre cuál es mi posición a lo interno de la institución en el manejo delimitado de mis funciones. Nosotros ni las elecciones internas ni las generales las dirigimos. El bipartidismo se repartió el manejo de las elecciones y por lo tanto el Consejo Nacional Electoral es el responsable de este manejo de la elección interna y primaria. Es la presidenta quien dirige. Bajo su orden y bajo su subordinación están los comandantes, están las Fuerzas Armadas para dirigir el proceso electoral. Y me parece a mí que resulta grotesco, malintencionado y hasta criminal que estén tratando de responsabilizar a la candidata más votada, a la que el pueblo y el partido le ha respondido con los mejores resultados de la historia. El jefe de transporte, Renato, el jefe de transporte es el que debe dar explicaciones y el Consejo Nacional Electoral debe darle explicaciones al pueblo hondureño. ¿Por qué el Distrito Central, para el que contrataron 33 furgones de 24 pies y 40 de 12 pies, por qué aceptaron que esa empresa del transporte le llevara 1.200 buses para repartir las 1.500 maletas en el Distrito Central a las 4 de la mañana? Esa no es una responsabilidad de su servidora ni de las Fuerzas Armadas, es estrictamente del Consejo Nacional Electoral y deben tener la valentía para salir a explicarle al pueblo hondureño y para decirle qué fue lo que pasó en relación a ese 1.4% de las urnas que no pudieron repartir en tiempo y forma. Mi experiencia en el CNE y mis resultados en el CNE, a pesar de no tener la presidencia en las primarias y las generales en 2021, también me avalan para hablarle con toda la autoridad ética y moral sobre el manejo de un proceso electoral. Y yo lamento muchísimo que en ese programa se tenga que cuestionar mi nombramiento como ministra de Defensa Nacional en situaciones extremas y complejas en las que aquí la derecha no ha descansado para deslegitimar, para atacar
y para ofender no solo a la presidenta de la República, sino al Partido Libre y a la resistencia hondureña, que parece que no la quieren aceptar como fuerza política, pero que hoy por hoy continuamos demostrando que seguimos en crecimiento y que el pueblo hondureño ha validado los resultados. Nosotros esperamos que el Consejo Nacional Electoral enmiende y salga a dar la cara y asumir su responsabilidad histórica, porque tienen un presidente, una secretaria y un vocal que son los que dirigen este proceso y que son los que tienen que darle la respuesta al pueblo hondureño. Las Fuerzas Armadas están bajo su subordinación y bajo su dirección en este momento, y su servidora continúa el trabajo adicional y en paralelo con responsabilidad. Y yo entiendo, Renato, que los responsables de la corrupción público-privada y del saqueo a este país no les cabe en la cabeza que en este país haya gente decente, haya gente honesta y haya gente respetuosa verdaderamente de palabra, de hecho, de acción, de las disposiciones constitucionales y legales que rigen este país. Le agradezco mucho su permisión para participar en el programa y el llamado a toda nuestra militancia y a todo el pueblo hondureño a seguir de cerca todo el proceso para esperar hasta el 8 del mes próximo la declaratoria que corresponde. De mi parte, muy agradecida con Libre, con la resistencia y con el pueblo que masivamente acudió a la urna y me ha favorecido como la candidata más votada en este proceso histórico primario, en el que también se desinfló al bipartidismo con la biometría y la transmisión de los resultados preliminares. Muchas gracias, Renato. La abogada Rixi Moncada, la candidata del partido Libertad y Refundación, la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, aunque todavía no hay declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral. Sumo un elemento más. José López ha anunciado la destitución de Joel Ramos, coordinador de transporte del Consejo Nacional Electoral. Miembro del Libre, empleado del Partido Libertad y Refundación. Joel Ramos. Sí. Entonces, esta es una pregunta que por la naturaleza periodística hay que hacerla. ¿De quién recibió instrucciones Joel Ramos? Él lo tiene que confesar. El Ministerio Público lo va a citar. Sí. Por eso el Ministerio Público tiene un rol importante. Si queremos golpear la impunidad para que no suceda lo del domingo, el 30 de noviembre, el Ministerio Público tiene que despojarse. Tiene que despojarse de sentimientos, de simpatías ideológicas, simpatías partidarias y hacer una investigación independiente. Porque el Ministerio Público no está para defender intereses de grupos económicos, de grupos políticos, de gremios, está para defender los intereses de la sociedad. Eso dice el artículo 1 o 2 de la ley del Ministerio Público. Fiscal general, y se lo digo con toda sinceridad, no le he mirado la misma intensidad con esto del domingo que otras veces. Y se lo digo en el ánimo de defender el Estado de Derecho y que ya no se repita más lo que el país viene haciendo desde hace varias décadas. Tiene que hacer un trabajo el Ministerio Público de hilar muy fino. Por ejemplo, la pistola seguimiante. Este señor Joel Ramos, que corrijo al maestro, no es de Libre, porque tiene 20 años de ser empleado del CNE y Libre no tiene 20 años de existir. Entonces creo que hay que salvar las diferencias ahí. No. La cantidad de gente que era liberal y se hizo del Libre con el proceso de la refundación esa. Compañero, rechazo eso. No, ahora es que no hay gente de Libre en el Consejo Nacional Electoral. Eso. Es que usted está diciendo que él es de Libre maliciosamente. Si fuera cachureco usted no diría nada. Entonces mejor mantengamos la discusión objetiva. La pistola está humeante, Renato. El Ministerio Público hizo una acción contundente al decir inmediatamente vamos a investigar. Mandaron a los fiscales, entiendo que ya empezaron las audiencias y las indagaciones. Entonces aquí se tiene que dirimir esta responsabilidad, pero sobre todas las cosas, el pueblo quiere ver a alguien o al grupo que participó de esto enfrentados a la justicia con requerimiento fiscal, porque eso es un delito. José López dio declaraciones y ya dijo públicamente que ese coordinador de transporte obedecía directamente a Marlon Ochoa. ¿Cuándo y ese empleado lo dijo el domingo. Luego, con lo de Rixi,
yo creo, Rixi, que la primera muestra de honestidad que usted debe dar es renunciar hoy mismo a su cargo de ministra. Tiene contaminadas a las Fuerzas Armadas de Honduras. Tiene a Roosevelt Hernández metiéndose en cualquier problema político y dando declaraciones políticas en un montón de cosas cuando la Constitución dice que no son beligerantes, no son deliberantes las Fuerzas Armadas. Y usted le ha permitido como autoridad, como ministro de Defensa, le ha permitido al jefe de las Fuerzas Armadas que ande hablando tonteras por todos lados, metiéndose en los asuntos políticos. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer es renunciar a su cargo porque tiene contaminadas a las Fuerzas Armadas y tiene contaminado el proceso electoral. Y segundo, usted no es la candidata más votada. Quieran manipular las cosas en el Consejo Nacional Electoral ahora, háganlo, pero no es la más votada. Votos va a alcanzar. El candidato más votado es Papi a la orden del partido más votado en estas elecciones. Por eso esa manipulación de todas esas 600,000 votos, Tito Afura, 800,000 Rixi. No podían aguantar el peso de las urnas. Falso. Más de 200,000 hondureños no pudieron votar el domingo. Falso. Ok, solo permítame, Tony Munguía en el Consejo Electoral. En un minuto, resúmeme lo que dijeron ahí los consejeros. Adelante, Tony. Buenos días, Renato. Así es, Joel Ramos, coordinador de transporte destituido del CNE. También han dicho los consejeros del CNE que rendirán declaración ante el Ministerio Público en absolutamente todos. También han hablado sobre el TREP que funcionó y también sobre el alto porcentaje donde funcionó la biometría. También en los próximos días se va a comenzar el reencuentro especial a petición de parte para todos aquellos que se sientan afectados sobre este proceso electoral. También han dicho que el 98.6%, o sea, los 296 municipios, de los 298 el material ha llegado a tiempo. En estos momentos hay una serie de preguntas y este es el resumen que les podemos informar desde un hotel capitalino donde ellos dan conferencia de prensa. Regreso con usted. Buenos días. Mira, 9:10. José, como siempre, mi agradecimiento. Fernando, como siempre, mi agradecimiento. Fernando, como siempre, mi agradecimiento. Y a todos ustedes, gracias, buenos días. Los vamos a seguir gobernando.